Buenos días a todos, amados hermanos. Qué bonito estar por aquí una vez más, ver cómo Dios va haciendo su obra en medio de su pueblo, ¿verdad? Estos testimonios que veíamos al principio eran realmente de gran bendición para mi vida porque, amados hermanos, cuando pensamos en lo que somos y en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es realmente maravilloso. Yo pensaba también cuando oía los testimonios de los hermanos que se pararon aquí al frente para agradecer, pensaba en mi propio testimonio, ¿no? En cómo Dios hizo tantas cosas en mi vida, en cómo Dios me levantó en un momento de mi vida donde yo estaba en tinieblas, y ver cómo Jesús va transformando las vidas es algo que nosotros no podemos explicar. Cuando estamos predicándole a una persona, cuando estamos queriendo llegar, o más bien llevar a esa persona al camino del cristianismo, a veces pasamos por estos momentos de desánimo, donde decimos, bueno, esta persona ya escuchó el evangelio, esta persona ya se supone que entendió todo, y sin embargo no estoy viendo ningún tipo de resultado, no estoy viendo un resultado, digamos que en la vida de esta persona, no estoy viendo ningún cambio. Pero cuando pasa el tiempo y ves que la semilla dio fruto y que no fue por tu intervención, sino que fue por la intervención del Espíritu Santo, amados, eso es un regocijo. Eso es precioso, ver cómo Dios cambia las vidas y cómo estas personas que en un momento estuvieron también en tinieblas, ahora tienen cosas que agradecer. Cosas que agradecer por ese Dios que cambió y transformó sus vidas. Cosas que agradecer a ese Jesús que vino e hizo todo nuevo. Amados, eso es el mayor milagro que podemos nosotros observar o ver en esta vida. Cómo Dios transforma las vidas, cómo Dios hace todo nuevo por medio de su Espíritu Santo. Yo estaba reflexionando en mi vida, en lo que Dios hizo en mí, en cómo Jesús cambió y transformó esa vida de tinieblas, y estaba agradeciendo a Dios con todo mi ser porque no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ningún tipo de obra humana que podamos hacer para transformar vidas, pero Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo. Dios lo hace en su obra maravillosa, en su milagro que solo Él puede hacer, amados. Y agradecí a Dios por lo que Él hizo en mi vida, porque hoy si estoy acá es gracias a su amor, es gracias a su bendición, es gracias a su mano, es gracias a su gracia. Y yo creo que hoy debemos, por supuesto, agradecer y tomar muy en serio esta palabra que vamos a recibir el día de hoy, que Dios puso en mi corazón. Y para empezar quisiera orar a Dios para que Él estuviera con nosotros, para que tratara con nuestros corazones, para que tuviéramos un corazón realmente atento a su palabra, y para que podamos nosotros también, si no ha sido transformado, ser transformados por su palabra. Vamos a orar. Padre amado, Señor, gracias por esta mañana, Señor, por este domingo que podemos reunirnos, Señor, que podemos estar aquí, Jesús. Realmente hay tantas cosas que agradecer que no sobrarían palabras, Señor. Son demasiadas las cosas que has hecho en nuestra vida, Jesús. Gracias, Señor, por estar aquí recibiendo esto, Señor. Yo te pido que hoy trates con nuestros corazones, Señor, que seamos reverentes, Señor, a la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que tú te manifiestes en cada uno de los corazones que hoy están aquí, Señor, y que puedas hacer también esa obra regenerativa, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Esto no es algo, Señor, que proviene del hombre, Señor, no es algo que proviene de palabras sabias, no es algo que proviene, Señor, de la retórica, Señor, no es algo que proviene de la sabiduría humana, proviene de ti, Señor. Queremos que hoy vengas Señor, a hacer tu obra. Queremos que estés en medio nuestro, Señor. Toca los corazones el día de hoy, Jesús. Amén y amén. Esta carta, ¿a qué iglesia, a qué tipo de personas estaba dirigiendo el apóstol Pablo, que fue el que hizo esta carta? Como saben, y como ha hablado ya el domingo pasado y otros domingos atrás el hermano Oscar, esta iglesia de Corinto fue una iglesia que fue fundada por allá por los años 50, 51 después de Cristo por el apóstol Pablo, que además pasó 18 meses, o sea, un buen periodo de tiempo estableciendo esta iglesia. Este apóstol, este hermano,
se esforzó, estuvo y dio todo por esta iglesia, levantó allí una congregación, les predicó y se convirtieron, dice que muchísimas personas fueron al evangelio. Estas personas eran, por supuesto, era de, digamos que, descendencia pagana, o sea que adoraban a muchos dioses, porque recuerden que Corinto es una ciudad, que está en Grecia, o sea que tenían todo este tipo de adoración pagana, todo este tipo de adoración a los ídolos. No conocían al Dios que nosotros conocemos hoy, no conocían, por supuesto, a Jesús. Y Pablo fue a ese lugar que además era un centro, además de ser un centro de adoración pagana, también era un centro de mucha economía, porque era una ciudad portuaria. Entonces Pablo se esfuerza en predicarle a estas personas por 18 meses, en establecer una iglesia fuerte allí, deja personas también encargadas para que puedan llevar a cabo esta misión y da todo de sí para que esta iglesia quede en buenas manos. Sin embargo, esta iglesia, después de que pasó un tiempo, empieza a dar problemas. Empieza con las divisiones, empieza con la inmoralidad sexual, en el caso de esta iglesia, una inmoralidad sexual que nos habla la Biblia que era grave, o sea, había un caso de incesto que la iglesia estaba tolerando. Además, había hermanos demandándose unos a otros en estos tribunales paganos, había confusión total sobre el matrimonio y sobre la sexualidad, había peleas por si se podía o no comer carne sacrificada a los ídolos, había también desorden completo en los cultos, o sea, no había respeto por lo espiritual. Y cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, yo pensaba en el corazón de Pablo, en cómo Pablo se debe haber sentido. Después de haber estado tanto tiempo tratando de levantar esa iglesia, predicando el evangelio que es el mensaje de las buenas nuevas, dando lo mejor que podía dar, ¿cómo se sintió Pablo? Pues obviamente destrozado y muy avergonzado por las cosas que estaba oyendo que venían de esa iglesia. Era una persona que se había entregado hasta el final por esa iglesia, que se había encargado de dejar personas dignas allí, pero sin embargo de pronto empieza a oír esos rumores y esos mensajes de que, ¿sabes qué? La iglesia de Corinto está teniendo esto otro, y eran cosas graves que dice la Biblia que ni aún entre los incrédulos es mencionada. Cosas feas. Entonces yo me ponía a pensar en cómo se sentía Pablo y cómo se sentía, por supuesto, Dios. En cómo Dios seguramente estaba avergonzado y decepcionado de personas que Él había levantado con su poder, de personas que Él había redimido, ahora estuvieran haciendo este tipo de cosas. Y lo peor, amados hermanos, era que además de todo esto, estas personas estaban engañadas. Tenían la concepción o la mentalidad de que ellos estaban viviendo espiritualmente, pero sin embargo, estaban haciendo este tipo de cosas. Cosas que sabemos que desagradan a Dios, cosas que sabemos que cuando vemos en otras personas en el mundo decimos, bueno, son cosas súper feas, son cosas que nosotros no haríamos, yo no haría esas cosas. Pero es increíble ver cómo dentro de esta iglesia, al parecer madura, al parecer que ya llevaba tiempo, estaban tolerando este tipo de pecados inmundos. Y yo, reflexionando no solo en la actitud de Pablo y en ese sentir de Dios para con esa iglesia, también pensaba en cómo esto me sonaba un poco familiar. Y quizás me ponía en mi situación y en lo que vemos actualmente en las iglesias, en la cristiandad de hoy. En cómo las iglesias están repletas muchas veces de inmundicia, están repletas de pecados, están repletas de falta de espiritualidad, amados. En falta de un deseo de buscar de Dios. En cómo las iglesias actualmente se habla de todo excepto de un compromiso con Cristo. Y yo también me entristecía, yo también pensaba, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido estas cosas? Y nosotros sabemos que no viene de Dios esto, amados. Cuando pasa cosas como estas en la iglesia, no viene muchas veces incluso del líder, como en este caso de Pablo. Muchas veces, o en todas las ocasiones, no viene de Dios, vienen de las personas que son arrastradas a la inmoralidad sexual, que son arrastradas a este tipo de pecados. Entonces, amados, pensamos en nuestra humanidad, ¿por qué Dios permite estas cosas?
¿Por qué Dios permitió que esta iglesia se fuera a hacer un desastre total? ¿Y ustedes creen que realmente estaba en el corazón de Dios que esto pasara? ¿O fue más bien ese impulso humano que tenían estas personas hacia lo mundano, hacia las cosas de este mundo? Pero bueno, vamos a empezar para ver qué les dice Pablo directamente a la hora de atacar este tipo de cosas que estaba pasando en esta iglesia. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, ¿qué le está diciendo Pablo? Amados, ustedes que se han desviado, saben que cuando yo fui a predicarles a ustedes, yo no vine con retórica, yo no vine con palabras bonitas, yo no vine con mi propia sabiduría. Ustedes saben que hubo una demostración del Espíritu Santo. Yo vine a hablarles de parte de Dios. Yo vine a predicarles el Evangelio de la paz. Yo vine a predicarles a Cristo y a este crucificado. Y en esta iglesia de Corinto, al igual que hoy en día, es muy común ver en las iglesias cómo los predicadores y cómo los líderes y los pastores predican con palabras sabias, con palabras, con mucha retórica, con muchas palabras bonitas. Predican de todo para que las personas vengan al culto, para que las personas se sientan bien. Y es muy común ver, y en este entonces era muy común ver a esos filósofos que predicaban en las plazas haciendo todo un alarde de su cultismo para poder atraer más y más personas. Y es un testimonio evidente hoy en día con ver cómo hay iglesias y predicadores que hacen esto mismo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas todo eso termina en un negocio, en una ganancia para él mismo, y realmente termina en falta de bendición. No hay una entrega total. Pero sin embargo, Pablo les dice, y es lo primero que le comenta a los corintios: amados, yo fui con palabras del Espíritu Santo. Yo fui a llevarles la verdad. Ustedes saben que yo no fui a hablarles como los filósofos para atraer más personas. Ustedes saben que yo no fui a atraer más personas para ganar dinero para mí. Yo fui con el Espíritu de verdad. Yo fui a hablarles de Cristo y este crucificado. Y amados, esto es muy importante. Pablo predica por encima de todas las cosas lo esencial. Empieza predicando lo esencial, a Cristo y a este crucificado. Y eso es necesario que nosotros entendamos para nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque muchas veces basamos y vemos testimonios de espiritualidad muy bonitos, cosas que pensamos que son a la verdad muy preciosas, como personas dan testimonios con palabras muy bonitas. Oh, Dios hizo un cambio en mi vida. Sí, Dios hizo todas las cosas nuevas en mí, pero realmente cuando te vas a la profundidad de su vida, cuando te vas a ver su testimonio real día a día con sus hijos, con su familia, te das cuenta que su corazón está podrido, que no está dando frutos de arrepentimiento, que realmente no hubo en él una justificación. Realmente en él no hubo un cambio permanente, sino que simplemente hace un alarde de muchas palabras que ya conoció por la religión. Y esa es una evidencia y es un punto claro que debemos nosotros tomar para nuestras vidas, porque queremos muchas veces dar mucha imagen de espiritualidad. Nos gusta mucho el que las personas piensen: oh, qué hermano tan espiritual, oh, qué hermano tan bonito en Dios, oh, qué hermano tan precioso, mira cómo tiene tanto conocimiento. Pero nuestra vida no ha sido transformada por Cristo y este crucificado. Nuestra vida no ha sido cambiada. Pablo les deja claros: amados, yo no vine a presentarles un evangelio místico. Yo no vine con misticismos. Yo no vine con filosofía de este mundo. Yo vine con el Espíritu Santo y a predicarles a Jesús.
Y esa es la base y debe ser la base de la espiritualidad verdadera, amados. Cristo y este crucificado, una verdadera justificación. En esta justificación que Jesús hace, cuando toma nuestro lugar, cuando nos perdona de nuestros pecados, esa justificación ese sacrificio es el que nos hace justos. Y vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, amados, el primer paso es la justificación. Si tú tienes ese deseo de ser una persona espiritual, si tienes el deseo de ser una persona que bendiga a otros con tus palabras, si tienes el deseo de ser una persona que tenga ese testimonio de justicia en tu vida, tienes que ser justificado. Porque ¿cómo vamos a buscar primero lo espiritual o tratar de aparentar que somos espirituales si nosotros mismos no hemos sido justificados, si no tenemos la base que es el sacrificio de Jesús por nosotros? Si no ha tomado Jesús ese papel en tu vida, ese papel de redención, que la redención no es más que ese sacrificio que hace una persona que toma el lugar por otro que debía pagar un alto precio. Si nosotros no tenemos a Jesús en ese lugar, en nuestros corazones, si Cristo no nos ha perdonado nuestros pecados, si Él no es digamos que la base, si Él no es la roca de nuestra vida, no podemos aparentar espiritualidad. ¿Y por qué Pablo le dice esto a los corintios? Precisamente porque ellos estaban queriendo aparentar algo que ya no eran. Estaban queriendo y estaban diciendo, bueno, nosotros somos iglesia, nosotros venimos y nos reunimos todos los domingos, nosotros hacemos estas cosas, pero sin embargo estaban teniendo malos frutos. Y Él les recuerda, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo primero, amados? ¿Qué es lo primero? Cristo y este crucificado. Yo fui a predicarles el evangelio. ¿Por qué se han desviado? Si ustedes han sido justificados, si ustedes han sido perdonados por la gracia redentora de Cristo Jesús, ¿por qué están en estos malos pasos? ¿Por qué están queriendo aparentar espiritualidad? ¿Y por qué olvidaron el primer paso, que es Jesús en sus vidas? Amados, si tú quieres aparentar una espiritualidad que no tienes, porque no has sido redimido por la sangre de Cristo, déjame decirte que en vano lo haces y a ti mismo te engañas. Porque de nada vale tratar de dar algo que no somos. Nosotros por nosotros mismos, y yo es algo que pensaba de mi misma vida, no podemos hacer nada. Somos realmente torpes y yo me ponía a pensar, Señor, ¿qué sería de mí si yo no te hubiera alcanzado? Más bien, si tú no me hubieras alcanzado a mí, ¿qué sería de mi vida? ¿Dónde hubiera acabado? Porque realmente en este mundo no era nada. Y lo que tú has hecho en mí, esa gracia redentora que pusiste en mi vida, esa transformación que has hecho en mí, es algo que solo podías hacer tú. Y que solo hiciste tú por el sacrificio que tuviste por mis pecados, porque tomaste mi lugar. Esa es la base de una verdadera espiritualidad, una justificación verdadera en tu vida. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, para apoyar este punto. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Padeció por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué nos quiere decir esto, amados? Que Jesús era justo, Jesús era perfecto, Jesús dice que fue tentado en todo, pero aún así sin pecado, sin pecar. Y ese justo, ese Dios que tenía todas las cosas en el cielo, vino a sacrificarse por nosotros. Y es triste ver cómo muchas personas tratan de fingir una espiritualidad que no viene de esa justicia que Jesús les da a todo aquel, o le da a todo aquel que quiere y que va a Él. Es triste ver cómo muchas personas tratan de vivir una vida aparentemente cristiana, pero no han sido redimidos por la sangre de Jesús. El justo por los injustos. Eso quiere decir que Jesús tomó nuestro lugar, el lugar de nosotros que somos los pecadores, el lugar de aquellos que cometimos esos pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Él tomó nuestro lugar y Él toma nuestro lugar cuando nosotros vamos a Él, cuando nosotros nos rendimos a Él. Y entonces empieza, amados, una verdadera espiritualidad, cuando Él nos regenera, cuando Él nos salva, cuando Él nos da esa redención. Entonces va a empezar una verdadera espiritualidad y vamos a poder crecer en su palabra. Pero es necesario recalcar esto: sin justificación, todo lo demás, amados, es religión vacía. Todo lo que puedas aparentar por tu carne, todo lo que puedas hacer en tu carne es religiosidad vacía, sin justificación, sin que Dios te salve. Aquellos que hemos conocido la gracia liberadora de Dios, entendemos, amados, que aún las buenas obras que nosotros hacíamos en nuestra carne era ofensa contra Dios. ¿Por qué? Tú dirás, si son buenas obras, son cosas bonitas, algo que sale de mi corazón. Bueno, porque obran desde nuestro orgullo. ¿Para qué? Para sentirme bien conmigo mismo, para aplacar un poco mi conciencia, o simplemente porque quiero llamar la atención. Quiero que otros digan, ay, qué buen hermano, está sirviendo, está haciendo muchas obras, qué bonito, ¿no? Pero amado, cuando haces estas cosas, ofendes a Dios porque Él envió a su Hijo Jesús para morir por tus pecados, para que ya tú no tengas que aparentar nada, sino para que Él sea obra viva en ti. La base, amados, de una verdadera espiritualidad, de todas esas obras bonitas, debe ser una justificación en nuestra vida. Que Cristo venga a ser el centro. Sin ser justificado por Dios no puedes ser espiritual. Vas a empezar a actuar hipócritamente. Vas a hacer las cosas para que todos te vean, pero dentro de ti está todavía esa mundanalidad y esas cosas que a ti realmente te gustan, lo que realmente te atrae, porque no has sido redimido por la sangre de Cristo. Eso es importante saberlo. Necesitas a Jesús. Él debe ser la base de tu cristianismo, no la sabiduría humana, no las obras muertas, no una apariencia de piedad. Debe ser Cristo Jesús. Y por eso Pablo empieza así, dirigiéndole esta carta a los corintios, porque sabía cómo ellos eran, sabían que habían perdido esa guía que es Jesús, ese entendimiento de lo que Jesús vino a hacer. Él les dijo, yo no vine a predicarles filosofía barata de este mundo, yo vine a predicarles a Jesús. No se olviden de eso. Cristo y este crucificado. Y amados, una vez que somos justos delante de Dios, entonces comienza el viaje, el verdadero viaje espiritual, y va a venir un crecimiento en nuestra vida, que es ese crecimiento que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces quisiera leer un texto que muchas veces también es mal interpretado por muchas personas, y que muchas personas se hacen la idea de que cuando leen este texto están hablando directamente con ellos, pero sin embargo todavía no han recibido esta justificación. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Este texto es bien conocido y sabido por todos y es algo que se repite mucho en nuestras iglesias, y dice así: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos, lo vuelvo a repetir para aquellos que quieren anotar, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Cristo nos justifica. La senda de los justos, no está hablando de la senda de los impíos, no está hablando de la senda de los religiosos, no está hablando de la senda del aparentemente espiritual, está hablando de la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y muchas personas se atribuyen este texto y dicen, oh, es que ahora yo voy a empezar a dar mucho fruto. No, es que estás viendo lo que Dios está haciendo en mi vida, estás viendo cómo Dios ha cambiado todo a mi alrededor, estás viendo cómo estoy haciendo cosas y haciendo muchas obras, estás viendo cómo me estoy esforzando por mí mismo. Pero sin embargo este texto deja algo claro: los justos, la senda de los justos, aquellos que han sido declarados justos por Dios, aquellos que ya han experimentado esa justificación en su vida, y esa senda, la senda de esas personas, entonces va a ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, va a ir increciendo, vamos a experimentar un crecimiento espiritual, porque Dios por medio de su Espíritu te va a hacer crecer, porque te va mostrando las cosas en las que puedes
crecer en tu vida. Te va diciendo, bueno, esto no me gusta de tu carácter y sabes que esto es algo que debes cambiar. Sabes que esto es algo que debes quitar. Sabes que en esto tienes que crecer para que puedas dar testimonio de la verdad. Pero es la senda de los justos, amados, no se engañen. Porque es triste ver cómo personas se aplican a este texto y dicen, bueno, ahora mi senda monetaria o económica va a ir creciendo. Porque la Biblia dice que la senda, y hasta omiten a veces la palabra justos, es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces Dios ha bendecido mi negocio y por tanto ahora yo voy a tener una economía mayor, porque dice que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que yo sea millonario. Y vemos textos como este que muchas veces son sacados de contexto precisamente para aplicárselos a su vida y tener un respaldo de Dios que sabemos nosotros que no es así, que realmente Dios no está respaldando a estas personas porque dice la senda de los justos. Necesitas una justificación en tu vida, en tu corazón, para que puedas crecer espiritualmente. No puedes crecer si no eres algo, ¿no? No puedes, digamos que, crecer si todavía no has nacido. Eso es un ejemplo claro. Una persona para poder crecer obviamente tiene que nacer. No puedes esperar crecer en algo que no eres. La Biblia dice algo claro y nos deja algo claro en todo esto. Vamos a leer el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 11 al 12. Dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura da agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. En resumidas cuentas, ¿qué quiere decir esto? No puedes crecer si no eres algo. No puedes crecer espiritualmente si no eres espiritual. Si no has sido justificado, si no tienes, y si tu fe y si tu vida no está sentada en bases fuertes en la roca que es Cristo Jesús. Básicamente la Biblia te está diciendo, no vas a dar fruto que no puedes dar, porque no eres vid. No puedes dar uvas si no eres vid. Necesitas ser transformado en vid para que puedas dar uvas. Necesitas ser transformado para que puedas dar frutos. Es a lo que me refiero. Vas a empezar a experimentar un crecimiento espiritual en tu vida cuando ya has sido regenerado, cuando recibes también el Espíritu Santo. Y vamos a continuar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, para ver lo que recibimos nosotros de Dios para poder dar esos frutos. Y dice así, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea, Dios nos justifica primero y luego Cristo nos regenera por medio de su Espíritu Santo y pone su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces ahora sí, con el Espíritu Santo vamos a poder ser espirituales y dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a poder obrar y ser bendición a otros. Vamos a poder hablar y darle una palabra correcta y de ciencia a un hermano cuando está pasando por un problema, porque tenemos el Espíritu Santo. Cuando tratamos de hacer estas cosas por nuestra propia fuerza, en nuestra carne, amado, todo sale mal. Y yo recuerdo en mi vida personal un momento que un hermano vino a darme una palabra de aliento en un momento difícil en mi vida. Y este hermano queriendo hacer algo bueno para conmigo, terminó desbaratándome más, terminó enterrándome más de lo que yo estaba. Y yo me acuerdo que yo pensaba, ay Señor, ¿qué yo hubiera dado porque no hubiera venido a hablarme? ¿Qué yo hubiera dado? Y resulta, pasa el tiempo y me doy cuenta que este hermano había salido de la iglesia, había tenido cosas en su vida que no había dicho y había ocultado y estaba caminando en la carne, estaba caminando en sus pecados. Y eso me quedó clarísimo a mí. No puedes dar algo que no tienes. No puedes fingir espiritualidad si tú mismo no tienes espiritualidad en tu vida. No puedes hablar para con otros y querer predicarle a las personas si tú mismo no has sido
redimidos por la sangre de Cristo si tú mismo no has tomado esa palabra que Dios te ha dado y la has hecho tuya? Si tú mismo no has sido transformado por la palabra de Dios, si tú mismo no has sido transformado por el mensaje, ¿cómo vas a darle mensaje a otras personas? ¿Cómo vas a dar una espiritualidad que no hay en tu vida? Terminas haciendo peor las cosas y luego Dios te pide cuentas por eso. ¿Por qué hablaste si tú mismo no eres ejemplo? Entonces va a haber un crecimiento cuando tengas el Espíritu Santo. No puede haber un crecimiento si andas en la carne. Cristo nos justifica, Cristo nos regenera y Cristo nos ilumina y nos hace crecer. Pero primero es lo primero. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Amado, no quieras engañar a Dios, no quieras hacer algo que no proviene de ti, que no proviene de Dios, sino que proviene de ti. No quieras hacer eso. Porque a muchos puedes engañar y puedes engañarme a mí, puedes engañar al pastor, puedes engañar a los hermanos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y esto es algo que la Biblia deja claro en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos a leerlo. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también regará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también regará. Ese es un principio bíblico establecido. Todo lo que siembres, todo lo que tú hagas, vas a tener o un beneficio o vas a tener un problema por haber hecho eso. Y yo me acuerdo, y pensando en esto, recordaba también un ejemplo de un documental que vi hace poco de unas personas o unos cantantes que son bastante famosos que estaban dando su, digamos por así decirlo, su testimonio, el testimonio de su vida. Cómo ellos como muchos cantantes famosos, habían salido de un entorno religioso. Su familia eran cristianos, eran religiosos y practicaban el cristianismo. Y ellos fueron instruidos en el Evangelio y fueron instruidos en ciertas normas religiosas que le habían sido impuestas por muchos años y crecieron conociendo del camino no del cristianismo sino de la religión. El padre de estas personas era pastor de una iglesia y este pastor le exigía siempre espiritualidad a sus hijos. Ustedes tienen que ser de esta manera. Ustedes tienen que comportarse de esta manera porque ustedes son hijos del pastor. Fíjense, no es que sean hijos de Dios, no, son hijos del pastor. Por tanto, ¿qué? Tienen que ser espirituales. Ustedes tienen que cortarse el cabello de esta forma, ustedes tienen que vestirse de esta forma, porque ustedes dan un testimonio y las personas los van a estar viendo. Y estos cantantes famosos hablan de cómo esto fue difícil para ellos. El no poder realmente conocer a un Dios que fuera amoroso, un Dios que fuera incluso perdonador o compasivo con ellos, sino que todo lo que estaban viendo era un Dios controlador, como su padre que era pastor. Estaban viendo un Dios que quería que cambiaran constantemente su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de ser, y no podían entender que Dios quería cambiar sus corazones. Vivieron por muchos años en esta estricta, digamos que cárcel o prisión, por así decirlo, espiritualmente hablando, y sus padres le seguían imponiendo cosas incluso a los 20, 22, 23, 24, 25 años, eran mayores y aún así tenían que hacer lo que su padre dijera, el pastor. No pueden dar mal testimonio. Hasta que cuenta uno de ellos que al cabo de cierto tiempo, una persona se acerca a él y le dice: ¿sabes qué? Tu padre no es lo que él cuenta. ¿Tú ves todo ese testimonio de espiritualidad que él tiene? Bueno, quiero decirte que yo tengo una relación amorosa con él, a espaldas de tu madre. Y por lo único que lo dejé a él, fue porque él estaba saliendo con otra más. No con tu madre, con otra más. Y dice esta persona, este cantante famoso, que en ese momento se le cayó toda aquella imagen que él tenía de su papá. ¡Wow! Mi padre espiritual, mi padre que era Dios y él prácticamente. Aquel que me había exigido tantas cosas en mi vida.
Y de pronto sale esto. Se le cayó la imagen de superhéroe que tenía de su papá. Y dice que dejó de hablar con él hasta que este padre tuvo cierta edad. Dejó de hablar con él porque dijo, ¿quién eres? ¿Por qué has hecho esto? Primero, ofendiste a mi madre. Y segundo, todos estos preceptos que tú me predicaste como la verdad, todo esto que tú me exigiste que yo tenía que hacer, tú no lo viviste. ¿Dónde está tu espiritualidad ahora? Y la vida de estas personas se vio destruida por un padre que quiso ser espiritual sin realmente haber sido justificado por la sangre de Jesús, sin realmente tener un entendimiento de qué es ser espiritual, sin realmente tener el Espíritu Santo en su vida y sin realmente tener un testimonio de la verdad. Estaba haciendo de todo por detrás, pero sin embargo le exigía a sus hijos, ustedes tienen que ser de esta manera, ustedes tienen que hacer esto. Y es triste ver esto porque, amados, así es la vida en muchas iglesias, en muchas religiones y la vida de muchos creyentes. Exigen a aquellos que tienen por debajo cosas que ellos mismos no viven y viven en hipocresía. Exigen espiritualidad, pero su vida está lejos de ser espiritual, lejísimos de ser espiritual. Y ves que al final, lo que el hombre sembrare, eso va a cegar también. Y en este caso, esta persona cegó repudio por parte de sus hijos. Cegó abandono por parte de sus hijos por muy largo tiempo. Cegó muchas cosas. Cegó también estar lejos de su familia. A pesar de que dice que su mujer lo perdonó, también cegó una separación, por encima de todas las cosas, una separación con Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú aparentes, Dios te lo va a cobrar y la vida te lo va a cobrar. Lo vas a recoger. Eso es un principio bíblico. No engañes, no trates de engañar a Dios. No trates de burlarte de Él. Él te conoce, Él conoce tu corazón. Él conoce si estás viviendo una espiritualidad barata o si realmente estás viviendo en sus preceptos, en sus mandamientos. Vamos a seguir hablando y vamos a seguir leyendo el libro de Corintios, aquí en el verso del 14 al 16, capítulo 2 estamos, porque Pablo nos hace digamos que un bosquejo de estas personas y los tres tipos de personas que él describe para que sea de utilidad para nuestras vidas. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y el primer ejemplo que Pablo pone y el primer digamos que individuo que él pone es este hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Bueno, en el griego natural se dice suchikos, o sea, físico. Suchikos, el hombre físico no discierne las cosas, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué el hombre natural, que es aquel que es físico, aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, aquel que es el inconverso, para que todos entendamos, por qué no puede percibir las cosas que son del Espíritu? Porque no está viviendo en el Espíritu. Porque no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, porque no ha tenido ese primer paso que es la justificación y no ha tenido ese segundo paso que es esa regeneración que viene de parte del Espíritu Santo, amados. Como el apóstol decía en el verso 12, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no el Espíritu de este mundo. Aquel que es natural, aquel que es el hombre físico, no percibe el Espíritu Santo porque no tiene el Espíritu de Dios. Simple como eso. Y él los describe: no regenerado, sin vida espiritual. Es una persona que no ha conocido a Dios todavía. Es una persona incapaz de comprender lo espiritual. O sea, no es falta de voluntad, no es que él no quiera. A lo mejor es una persona que no ha conocido a Dios, pero que está intentando conocerle y está intentando percibir las cosas espirituales, pero no puede, porque no puedes percibir algo que no habita en ti, que no está en ti. O sea, es como pedirle a un ciego, una persona que no tiene visión, que juzgue un cuadro de Van Gogh o que juzgue la Mona Lisa. No puede hacerlo,
porque no tiene esa capacidad. Aunque tenga la voluntad y quiera tocar el cuadro y quiera decir, bueno, yo puedo decir que esto fue hecho en un papel, en un lienzo, en lo que sea, pero no puede a ciencia cierta decirte, bueno, este cuadro es de esta manera, no puede darte una opinión crítica porque no tiene esa capacidad. De la misma manera, el hombre natural no puede percibir lo espiritual. El hombre que no ha sido regenerado, el hombre que no ha sido justificado, el hombre físico no puede percibir lo espiritual. No vas a poder percibir nada de esto, lo que viene de Dios, si Dios no es el centro de tu vida. Sin embargo, la Biblia dice que, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no ha juzgado de nadie. El espiritual juzga todo. El espiritual examina, el espiritual discierne, el espiritual entiende de parte de Dios cada cosa. Y Él, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí? Estaba diciendo, yo puedo juzgarlos a ustedes y lo que ustedes están haciendo porque yo tengo el Espíritu de Dios en mi vida. Yo puedo hacerlo porque Dios me dio esa capacidad. No viene de mí, no, obviamente no. Pero Dios me dio la capacidad de juzgarlos, de entender qué está pasando en medio de ustedes, de entender que ustedes dejaron a Dios porque Dios ha puesto su Espíritu en mi vida y yo puedo juzgar lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Y dice todas las cosas, o sea, los asuntos espirituales, la doctrina, la conducta. Y amados, esto debe ser una carga y debe ser algo que entienda la iglesia. La iglesia tiene que discernir lo espiritual. Tiene que discernir de dónde viene su alimento. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estamos consumiendo toda clase de basuras pensando que es espiritual. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué precioso! ¡Oh, qué bonita enseñanza me mandaron! Pero si tú has sido transformado por Jesús, si el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes que ser capaz de discernir de dónde viene tu alimento. Tú tienes que juzgar todas las cosas. Fíjate, el espiritual juzga todas las cosas. Tú tienes que discernir si lo que te estoy predicando yo es algo espiritual o no. Si lo que te estoy predicando yo vino de mi mente o viene de Dios. Tienes que entenderlo. Tienes que estar en contacto 100% con Dios para entender estas cosas y 100% con el Espíritu Santo para entender estas cosas. Por tanto, cuando tú, si eres hombre natural, hombre físico, tratas de juzgar lo espiritual, lo estás haciendo en tu propia carne. Porque el espiritual, dice la Biblia, es el que juzga todas las cosas, no el carnal, no el natural, el espiritual. ¿Y por qué el espiritual puede hacer estas cosas? Porque el cristiano debe y puede y tiene que hacer todas estas cosas, porque tiene el Espíritu Santo, como decíamos en el verso 12. Además, porque tiene la mente de Cristo, porque Cristo mora en ti. Cuando eres cristiano, Cristo mora en ti. Tienes la mente de Cristo, empiezas a pensar como Cristo, empiezas a cambiar cosas en tu vida porque Cristo te lo está pidiendo. Quiero que seas como yo. Quiero que seas como lo que yo te estoy pidiendo. Tenemos la mente de Cristo, por tanto empezamos a cambiar cosas y a transformar cosas en nuestra vida y por tanto tenemos la obligación como cristianos de juzgar las cosas a nuestro alrededor. ¿Por qué? Por el bien de nosotros, oigan bien, por el bien de nuestras almas y por el bien de la iglesia. Y tercero, y no menos importante, por el testimonio de Cristo. El espiritual, el hermano, debe juzgar todas las cosas para que no pase lo que ha pasado en muchas iglesias. Que hay un pastor, una figura carnal, una figura física que ni él mismo ha sido justificado, o que si fue justificado empezó a ser carnal y a hacer cosas y a desbaratar la iglesia, y los hermanos no hacían nada. ¿Por qué el espiritual y la iglesia debe juzgar para que no pase lo que pasó en Corinto? Dejaron pasar pecados horribles. Amado hermano, si tú fuiste regenerado por Jesús, si tú fuiste salvado, tienes que dar testimonio de eso. Y tienes que pararte por la verdad cuando haya que pararse por la verdad. No importa quién esté al frente. Cristo te lo está pidiendo porque tú tienes la mente de Cristo y Cristo te va a demandar eso. Y si tú ves un pecado en la iglesia y ves que se está cometiendo cosas como estas y tú lo estás permitiendo, tú eres cómplice de ese pecado.
Porque Dios te demanda que tú juzgues todas las cosas y que no permitas el pecado en la iglesia, ni el pecado en tu vida, ni el pecado en tu familia. Entonces, amados, esto es una gran responsabilidad. Pero sin embargo, la Biblia dice, y es algo que también dice Pablo, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por amor al testimonio de Jesús en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, tenemos que responder con verdad y con justicia, y tenemos que pararnos en situaciones donde se están cometiendo injusticias, donde hay pecado. Por eso debes hacerlo, por el testimonio de Jesús, porque Él te lo está pidiendo, porque tú eres una persona espiritual. Debes hacerlo, porque si no, ¿quién lo va a hacer, amado? Si todos decimos, bueno, eso no me interesa, bueno, que se encargue el pastor, entonces, ¿a qué te llamó Cristo a ti? Porque si todo fuera del pastor, o de que lo vea el pastor, o de que, bueno, ya eso lo verán, yo voy a orar para que eso no pase desapercibido. Si todo fuera así, entonces ¿a qué te llamó Cristo? Entonces hubiera llamado solo al pastor, ¿no? Hubiera llamado solo al hombre que está al frente, que lo vea tal hermano, que él lo puede juzgar mejor. Dios te está mandando a ti a ser espiritual. Lo que haga el hermano, lo que deje de hacer el hermano, eso le toca a él, y es su vida y su relación con Cristo. Pero si Él te está pidiendo y te dio la mente de Cristo y te dio el Espíritu Santo, tú tienes que ser responsable. Tú tienes que pararte por la verdad. Tú no puedes decir, ay, que lo vea otro. Es tu responsabilidad. Y estoy dirigiéndome a los que han sido regenerados. Estoy dirigiéndome a los que son hermanos. Entiendan. Aquellos que ya han sido justificados. Aquellos que ya viven en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice varias veces, y esto va a ser algo que voy a leer y para que ustedes lo busquen en su casa, le da esa responsabilidad a la iglesia. Juan capítulo 7 versículo 24 dice, juzgad con justo juicio. También Filipenses capítulo 1 versículos del 9 al 10 dice que vuestro amor abunde en discernimiento. Y además, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Es la responsabilidad de la iglesia, del hombre espiritual, velar porque su iglesia sea espiritual, porque su vida sea espiritual, porque su familia sea espiritual, porque su entorno sea espiritual. Es su responsabilidad, porque Dios te está llamando a eso, amado. Obviamente tú no puedes obligar a una persona y decirle a tu familia, vas a ser espiritual porque yo te lo mando, pero tienes que provocar un ambiente espiritual en tu familia. Tienes que provocar de parte de Dios y tienes que buscar las herramientas para poder ayudar a tus hijos y que tus hijos tengan ese encuentro con Cristo Jesús, no contigo ni con tus mandamientos absurdos, con Cristo Jesús. Y que ellos respondan ante Dios. Pero tú tienes que provocar ese ambiente espiritual en tu vida. Tú tienes que ser ese ejemplo. No como este pastor que ya decíamos, que no fue ejemplo en nada y quería aplicarlo todo, pero a la vida de otros. Esa es una responsabilidad para los espirituales. Esa es una responsabilidad para los cristianos verdaderos. Y además, por último, el hombre carnal, ese hombre que nos describe Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 13, y es en este momento toma como ejemplo precisamente a quienes se dirige él, que es la iglesia de Corinto. Repito, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces Pablo confronta en el capítulo 3 a estas personas, a estos hermanos que ya habían dejado la espiritualidad en sus vidas, que tenían fama de ser muy grandes cristianos, que tenían fama de ser grandes oradores por toda la filosofía que conocían y por toda la retórica, pero sin embargo su vida estaba dando malos frutos y su iglesia estaba destruida. Ustedes son carnales.
¿Acaso no son carnales? Si yo traté de enseñarles con la excelencia, tratar de predicarles el evangelio de la paz y ustedes están recurriendo de nuevo a las mismas cosas de antes y están permitiendo esto en la iglesia, son carnales. Y el hombre carnal es aquel que ya fue en algún momento de su vida regenerado, ya fue justificado y caminó quizás un tiempo con Dios, como estas personas en Corinto, estuvo con Dios un tiempo, estuvieron dando frutos, incluso crecieron como iglesia, pero en un momento dejaron a un lado lo que habían aprendido y empezaron a permitir cosas en su iglesia y en sus vidas. El hombre carnal es aquel que dejó a un lado y ya no responde ante el Espíritu Santo, ya no es sensible ante el Espíritu Santo que mora en sí y por tanto el Espíritu Santo que pasa, lo deja. El Espíritu Santo se contrista, como dice la Biblia, y entonces ya no hay ese fervor, ya no hay ese mirar por la justicia, ya no hay ese pararse por la verdad. Empiezas a permitir cosas en tu vida porque dejaste las cosas espirituales, porque dejaste de oír al Espíritu Santo, porque dejaste de ser sensible al Espíritu Santo en tu vida. Amados, y esto es terrible cuando eso pasa, porque ya no tienes la guianza, porque ya no tienes la fuerza para sobreponerte a las tentaciones, porque ya no puedes aparentar más, porque ya tratas de hacer las cosas como antes, pero ya el Espíritu no está contigo, entonces ya no puedes, tratas de imitar, entonces empiezas a aparentar, empiezas a vivir en hipocresía. Y es lo que pasaba con estas personas. Ellos trataban de hacer las cosas como antes, pero ya vivían en carnalidad, ya vivían no con el Espíritu, ya vivían permitiendo cositas y cositas y cositas que terminaron siendo cosas muy feas. Qué terrible, ¿no? Amados, no podemos dejar de ser sensibles ante la voz de Dios. Si no, vamos a terminar siendo hermanitos carnales como estas personas. No podemos permitirlo. Si Dios nos pide algo, seamos sensibles. Seamos sensibles ante la voz de aquel que nos llamó. No dejes de lado lo que Dios te dice. No permitas cosas en tu vida. La Biblia dice y pone un ejemplo con todo esto del tiempo de antes y los sembradíos, de cómo las zorras se metían en el sembradío y hay una parte en la Biblia que dice, y dejaron pasar las zorras y esas pequeñas zorras que se metían en los sembrados y se quedó destruida todos los sembrados. Y es lo que pasa en la vida de una persona que empieza a cometer esos pecadillos o a dejar pasar cosas en su vida, cosas que el Espíritu Santo le está recalcando, le está remarcando en su vida, y él empieza a dejar de ser sensible. Y empieza a pasar una cosita, ¿sabes qué? Una pequeña mentirita por acá, una pequeña injusticia por acá, ¿sabes qué? Una pequeña estafita por acá, ¿no? Ya voy a dejar de ser íntegro en mi trabajo, ya voy a dejar de ser No es para tanto, a fin de cuentas no es tan malo. Y empiezas a permitir cosas en tu vida y terminas pasando esas pequeñas zorras que destruyen todos los sembrados de tu vida, todo lo que Dios sembró en ti, por tu negligencia, por tu falsa espiritualidad y por tu falta de sensibilidad, empiezas a permitirlas en tu vida y termina destruido todos esos sembrados que Cristo sembró con su sangre en tu vida. Y empiezas a ser un hombre carnal. Y Pablo se lo señala sin problema. Ustedes, ¿acaso yo puedo llamarlos espirituales a ustedes? Si han hecho esto, esto y esto. ¿Acaso podemos llamar nosotros, amados, espirituales a esas iglesias que andan como esta iglesia, divididas, metiendo asuntos del mundo a la iglesia, en pleitos, en discusiones tontas? ¿Acaso podemos decir que son espirituales? No. Porque donde mora el Espíritu de Dios, amados, allí hay libertad, allí hay paz, allí hay dominio propio, allí hay amor. Y luego vamos a ver en 1 Corintios 13 cómo el amor, la prominencia del amor, cómo el amor es el centro de todo. Cuando en una iglesia ya no hay amor y sus hermanos se andan peleando los unos con los otros por cuestiones bobas, hace rato el Espíritu Santo no está ahí. Dejaron desde hace mucho tiempo de oír la voz de Dios en sus vidas. Y por tanto la iglesia es un desastre. Pablo se los dice, son carnales,
nada más. Pero, amados, yo quiero que seamos responsables con esto. Como mismo Cristo fue responsable y llevó su carga hasta el final y murió por nosotros, nosotros debemos ser responsables. Debemos oír la voz de Dios en todo en nuestra vida. No dejar pasar esas pequeñas zorras, sino tomar con nosotros la carga de Jesús. Dice la Biblia que llevemos su yugo y su carga porque son ligeras. Y es cierto, con Él podemos ser espirituales. Podemos vivir realmente un cristianismo, pero con Jesús y siguiendo el ejemplo de Jesús. Y este ejemplo de Jesús es el modelo perfecto. Es nuestro ejemplo a seguir, es el que podemos y que debemos tener como primer ejemplo por encima de cualquier líder, de cualquier persona. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a ver, para terminar, cuál era la fuente de la espiritualidad de Jesús, que es nuestro maestro, a quien debemos seguir. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 15 al 16. Y hablando aquí de Jesús dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque yo mismo, en un momento de mi vida, buscaba y buscando y tratando de ser como ese maestro por el cual fuimos llamados, tratando de seguir sus pisadas, me puse a buscar cómo puedo ser más como Jesús. ¿De qué manera puedo llegar a esa estatura del hombre perfecto, no? ¿De qué manera puedo crecer espiritualmente hablando? Y bueno, fui a las bases, fui al fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y leyendo esto me hacía mucho sentido. Dice que la gente lo veía como alguien ya grande, como alguien que hacía muchos milagros. Era muy famoso en la región de Judea, en Samaria y en todo Israel, Jesús, porque hacía milagros, porque hacía grandes cosas. Pero dice que él se apartaba a los desiertos a orar. Jesús no le importaba la fama. No le importaba lo que otros dijeran de él. No le importaba el ser grande para este mundo. No le importara que dijeran: ¡ay, qué gran predicador! Mira cómo hace milagros. No le importaba lo que dijera la gente. Porque su reino no era de este mundo. Porque su llamado no era a resaltar como aquella gran figura que fue histórica, que fue grande. No le importó nada de eso. Él vino con un objetivo, y ese objetivo fue ¿cuál? Un objetivo de redención. Sacrificarse por nosotros. Él entendía cuál era su objetivo, cuál era su llamado, y por eso dice que se apartaba. Este apartarse, dice, es básicamente del verbo que implica consagración. Cuando tú te consagras, te apartas para Dios. Entonces Jesús no le importaba, oyendo toda esa fama, él decía: yo me voy a apartar porque ese no es mi llamado, no es mi llamado ser grande en este mundo. Yo vine con un objetivo claro de parte de Dios y eso es lo que voy a cumplir. Por tanto, fue consagrado a su propósito, a su llamado. El cristiano, amado, espiritual, debe ser consagrado. Debe saber cuál es su propósito. ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Cristo te redimió? ¿Cuál es tu propósito? Y a ese propósito y a ese llamado debes consagrarte. Así, cuando vengan las dificultades de esta vida, porque van a venir, tú vas a estar firme. Porque somos firmes y obedecemos a aquel que nos llamó. Porque Cristo me llamó, porque Dios me llamó, yo voy a apartarme de este mundo. Yo voy a apartarme de la fama que puede venir hoy y mañana se va, del dinero que puede venir hoy y mañana se va, de todas las cosas de este mundo que son pasajeras, ya no me importan. Yo estoy consagrado a lo que Dios vino a hacer en mí, a lo que Dios vino a pedirme. Y ese era el deseo de Jesús y ese era digamos que el principal anhelo, consagrarse ante su llamado a lo que Él vino a hacer. Él estaba enfocado sin importar las distracciones, sin importar lo que dijeran. Él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, cuando vinieron todas estas personas a buscarle: oh Señor, Señor, danos del alimento, oh Señor, vas a ser el rey de Israel, y querían coronarle, Él dice que se fue. No me importa, yo voy a buscar de Dios.
Yo estoy consagrado, yo no quiero, ni vengo a buscar fama de las personas, ni de este mundo. Yo no quiero que me alaben, a pesar de que Él merecía la gloria porque era Dios. No vino a buscar eso, amados. Vino a sacrificarse por ti. Qué tremendo, ¿no? Vino a consagrarse por ti. A consagrarse a su llamado y a consagrarse a Dios. Entonces un cristiano debe de la misma manera apartarse para aquel que lo llamó. Para ser espiritual, para vivir en espiritualidad. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, no me importa nada de este mundo, si como, si dejo de beber, no me importan las cosas, digamos que pasajeras de este mundo, cuánto dinero tengo, no me importa si tengo el carro del año, no me importa nada de eso. Y estoy extrapolándolo un poco ya a nuestra era. No me importa nada de este mundo, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me llamó. Él estaba enfocado, él sabía qué era lo que Dios le estaba pidiendo porque vivía en el Espíritu, amados, porque el Espíritu estaba con él. Y por tanto, las cosas del Espíritu hacía. Su espiritualidad no era indefinida ni era vaga. Tenía un propósito claro, hacer la voluntad de Dios. Segundo, Jesús se apartaba ¿a dónde? A los desiertos. ¿Y qué quiere decir esto de los desiertos? Ese lugar que todo cristiano, ese lugar de prueba que todo cristiano pasa en un momento de su vida. Y déjame decirte, si tú eres cristiano y si empezaste este camino hace poco, van a venir momentos difíciles. Porque vas a ser probado. Porque la Biblia dice que la fe como el oro debe ser probada. Y porque Dios quiere hacer de ti algo más. Porque Dios quiere que crezcas. Pero para crecer van a venir desiertos. Jesús se apartaba, estaba consagrado, pero aparte iba a desiertos y pasó por desiertos. Si no, acuérdense de cómo Jesús fue tentado por el diablo 40 días en el desierto. Estaba pasando por pruebas porque estaba siendo preparado para su llamado. Y cuando tú eres espiritual y cuando tú estás buscando de Dios, vas a pasar por dificultades, por pruebas, por tentaciones. Pero Él es justo y Él te va a llevar hasta el final, porque lo está haciendo por tu bien, porque quiere crear en ti ese cristiano que realmente sea influencia para otros, porque quiere que crezcas, porque quiere que des testimonio de su verdad, para con los tuyos, para con tu familia, para con tus hermanos. Entonces, amados, no creas que va a ser fácil el camino. Cuando decides ser espiritual y ser cristiano, van a venir un montón de cosas que se te van a oponer. Y hace poco estaba oyendo el testimonio de alguien que fue a dar una conferencia, uno de los hermanos, y entre todas esas cosas que tuvo que hablar, alguien le preguntó de su opinión personal y ella tuvo que hablar firmemente de lo que creía. Y tuvo que hablar de su testimonio, tuvo que hablar de lo que Dios había, de lo que creía y lo que tenía por fe y lo que Dios había hecho en su vida. Y yo pensaba en ese momento, es que en el momento en que Dios nos llama, nos compromete. Dios nos hace sus hijos y nos da la herramienta más importante, el Espíritu Santo, para que podamos enfrentar cualquiera de esos momentos donde se nos pone a prueba y se pone a prueba nuestra fe. A ver qué crees. ¿Pero qué tú crees? Tú, ¿qué crees? Y ahí es cuando debemos decir, por medio del Espíritu Santo, lo que creemos firmemente. Y va a haber muchos momentos así en tu vida donde vas a tener que dar testimonio de lo que creíste. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a achicar? ¿Vas a decir, no, yo estoy a favor de esto, de lo otro? No, yo no me meto en eso. Tienes que dar testimonio. Porque tú tienes la mente de Cristo. Entonces, Cristo pasó por momentos difíciles y al final todos sabemos qué pasó. Y cómo en el momento de mayor prueba, cuando estaba en Getsemaní, decía, Señor, si quieres y si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces Cristo obviamente pasó por mucha dificultad. No era fácil aquello que iba a hacer, pasó por prueba, pero su fe y su dependencia estaban en el Padre. Y esta dependencia es esta misma que menciona el Evangelio de Juan, y era la oración.
esa dependencia se reflejaba en la oración, tenía esa herramienta, iba directamente al Padre. Y es increíble ver cómo Jesús, además de ser Dios, dependía completamente al Padre, porque decía, yo no puedo hacer estas cosas, mi testimonio no es mío, viene del Padre. Yo por mí solo no voy a poder porque estoy en carne. Y dependía completamente del Padre y lo buscaba en oración porque sabía que sin Él era imposible. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 5, versículo 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Amados, si Jesús dependía completamente del Padre y lo buscaba en oración, yo no puedo creer en un cristiano espiritual que no busque en total dependencia de Cristo Jesús. Que no está orando constantemente como Dios nos mandó a hacer, orar y velar. Y cuando ya eres cristiano y estás en lo espiritual, entiendes que eso es una herramienta que te va a salvar de muchos problemas, de muchas dificultades, pero además que te va a fortalecer cuando hay un momento de prueba en tu vida. Que te va a recordar a quién te debes. Pero además es lindo ver cómo el Padre te oye en todo tiempo. Y hay momentos donde te sientes que nadie te oyó, donde sientes que Dios no está. Pero más adelante ves la respuesta a tu oración y dices, gloria a Dios. Y entiendes que Dios dejó esa herramienta, la oración, para que estemos constantemente en contacto directo con Él. Porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Padre amoroso, porque Él quiere que estemos con Él. Si tú eres un cristiano espiritual, debes depender de Jesús como Él mismo dependía del Padre. Eso es un mandamiento que debes hacer. La Biblia dice, y Jesús mismo decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. O sea que cuando permanecemos en Jesús y lo buscamos por medio de la oración y todo nuestro ser está puesto en buscarlo a Él, y dependemos de esas herramientas y esos medios de gracia que Él dejó para fortalecernos en el camino, vamos a dar mucho fruto. Pero no puedes dar mucho fruto si tú como cristiano no buscas de Dios, no estás en totalmente dependiendo de Él. Estás buscando tus propios esfuerzos, tu propia mentalidad, tu propia sabiduría, pero no estás buscando de Dios y su guianza. Jesús era Dios y buscaba de Dios para todo, del Padre para todo. Dependía de Él porque sabía que era difícil el camino que le esperaba. Y nosotros sabemos que el camino del cristiano va a ser difícil. Si no dependes de Dios, no vas a durar, amado. Eso tienes que entenderlo. Si no dependes de Jesús, si no estás completamente también consagrado a Él, no vas a llegar al final. Pero con Él y con su ayuda podemos, amados. El mismo Pablo en Primera de Corintios, pero ya capítulo 11, versículo 1, nos dejó claro esto y lo que debemos hacer. Vamos a leerlo. Dice así, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea, ¿por qué andan como cristianos carnales? Ustedes, los corintios. ¿Por qué? Si aquí tienen un ejemplo de lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona que se entrega a Él. Sed imitadores de mí, pero no por mis propios esfuerzos, no. Por Cristo, porque yo soy imitador de Cristo, porque el Espíritu Santo mora en mí. Y ese debe ser el deber de todo cristiano. Si quieres ser un hombre espiritual, debes imitar a Cristo. Jesús es la roca perfecta. Jesús es la base y debe ser la base de nuestra fe. Jesús debe ser nuestro ejemplo a seguir, amados. Nada más. Él debe ser la base de nuestra espiritualidad. Para que tengas una verdadera espiritualidad, tienes que vivir con Jesús. Tienes que estar con Él. Y créeme, cuando estás con Él y empiezas a caminar con Jesús, va a ser fácil caminar este camino. Van a venir momentos difíciles, eso sí, pero Jesús va a estar ahí en todos. No te va a soltar la mano. Él es un buen padre que no te suelta la mano. Te va a llevar hasta el final. Y sabes que tu propósito va a ser cumplido. Vas a poder llegar a la eternidad
Y ese es nuestro deseo, amados, que todos podamos escuchar de Jesús y que todos podamos llegar hasta el final, que todos vayamos de la mano con Él, que todos practiquemos un verdadero cristianismo, que no seamos imitadores de las cosas de este mundo, sino que seamos imitadores de Jesús. Que no seamos imitadores de aquellos falsos líderes que te predican la prosperidad, 1.000.000 de cosas en este mundo. Nuestro reino no es de este mundo tampoco. Nuestra vida no debe estar fundada en los fundamentos de este mundo. Nuestra esperanza no está en este mundo, está en la eternidad. Imita a Jesús. Busca de Él. Si no has sido redimido por la sangre de Cristo, ¿a qué esperas? Él está abierto. Él te abre las puertas. Él quiere tener un encuentro contigo. Sí, contigo. A veces pensamos, es que yo soy tan poco, es que me va a escuchar a mí. Si me escuchó a mí, te puede escuchar a ti. Si no has tenido un encuentro con Jesús y estás tratando de ser espiritual, no lo hagas. Tu enfoque no debe estar en tratar de ser espiritual. Tu enfoque debe estar en la salvación, en buscar la salvación de tu alma. Amado hermano, si tú ya has sido redimido, si tú estás justificado, qué lindo, empieza a crecer. Dios va a demandar de ti muchas cosas. Dios te dio mucha responsabilidad como iglesia. La Biblia dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente he crecido desde el año pasado? ¿Realmente he crecido desde que me convertí o sigo siendo igual, el mismo? ¿He hecho caso de lo que Dios me ha dicho? ¿He hecho caso de lo que Dios me pidió? ¿En qué he crecido? ¿He crecido en paciencia? ¿He crecido en amor acaso? Si la respuesta es no, déjame decirte, tienes que buscar de Él y tienes que pedirle perdón porque Él puso esa responsabilidad en ti. Y Él quiere que crezcas para que des testimonio a otros. Y si en algún momento Jesús te salvó y dejaste pasar esas pequeñas zorras en tu vida y ahora estás tratando de aparentar algo que ya no eres, déjame decirte, estás engañándote a ti mismo. Y no hay nada, o es una de las cosas más feas que puede experimentar un ser humano, el autoengañarse. Porque no sales de ahí nunca. Porque eres tú mismo quien te está dando testimonio. Eres tú mismo quien te está diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo soy cristiano. Pero tú sabes que el Espíritu hace rato te dejó. Amado, eso no hay como ocultarlo. Amado, eso no hay como esconderse. Si el Espíritu te deja, qué triste, qué difícil. Pero déjame decirte, todavía hay salida. Cristo te extiende la mano. Cristo quiere darte otra oportunidad. Y Cristo quiere que busques realmente de Él. Que no busques más aparentar algo que ya no está en ti. Que no busques de dar frutos si no estás dando frutos, si no está Él siendo el centro. Busquemos de Jesús y busquemos imitar sus pasos, amados. Esa va a ser nuestra garantía para llegar hasta el final. Cuando Dios es el que nos guía, cuando Jesús es el que va delante de nosotros en el camino, vamos a llegar hasta el final. Cuando tomamos de la mano, de su mano, y no nos dejamos y no nos soltamos, Él nos va a llevar hasta el final. Porque Él es el Dios de los imposibles y dice que aún arrastrándonos nos va a entrar, aunque seamos muy torpes. Él nos va a llevar hasta el final. Ahora, tienes que tomarle de la mano. Vamos a orar para terminar y vamos a quedarnos reflexionando en nuestras casas, en donde estemos, en nuestro trabajo, donde Dios nos dé oportunidad en todas estas cosas. ¿Estás viviendo tú una verdadera espiritualidad?
¿O te dejaste ya engañar por las cosas, por tu propio sentir, por tu propio sentimiento, emoción, misticismo, o por lo que otros te han dicho? ¿O estás realmente viviendo en fe y agarrado de Cristo Jesús? Debes preguntártelo tú. Padre amado, Señor, gracias por este día, Jesús. Gracias por todo lo que nos has hablado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es verdadera, Señor. Gracias, Señor, porque tratas con nuestros corazones. Gracias porque quieres llevarnos hasta el final, Jesús. Bendito sea tu nombre porque nos miraste, Señor, estando nosotros hundidos en las cosas de este mundo, en nuestros delitos y pecados. Gracias por tu amor, Jesús. Te pedimos, Señor, ayúdanos a ser, Padre, no solamente oyentes, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos a caminar a tu lado. Ayúdanos a ser como tú, Jesús, a seguir tus pisadas. Te necesitamos porque somos simples humanos. Te necesitamos porque somos débiles, Señor. Te necesitamos porque en nosotros no hay fuerza para llegar hasta el final. Queremos ser bienaventurados por ser pobres en espíritu, Señor, porque entendemos que en nosotros no hay nada. Ayúdanos a depender de ti, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por este día, Señor Jesús. Que nos vayamos pensando en ti y buscando de ti, Señor. Tu nombre amado, amén y amén. Y amados, con esto terminamos. Vamos a irnos reflexionando en esto, en lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ya sea que tengas un encuentro con Él, ya sea que quiere que crezcas como cristiano, o ya sea que quiere que vuelvas al redil, si te has descarriado como estas personas de Corinto hicieron. Entonces vamos a irnos con esta reflexión y vamos a saludarnos en el amor de Cristo y nos vemos el domingo que viene.